Amigos, bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Estamos en un programa especial, lo van a ver en La Máquina de Pensar. Este programa está producido por Carolina del Cuadro, como siempre, y es un programa que tiene que ver con una columna de Johanna Hall que va a ser expandida y que comienza de esta manera. A las palabras las sopla el viento, así se cuentan todos los cuentos. Cuando te cuento lo que te cuento, a mis palabras las sopla el viento. Viajan las hadas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos, lunas y grillos les sopla el viento. Esto quiere decir que la columna se llama El avión de papel. ¿Cómo le va, Johanna Hall? ¿Anda bien? Muy bien, por suerte acá, esperando este contacto tan lindo que tenemos. Una vez no sé cada cuánto, una vez al mes, ¿es? Una vez al mes. Una vez al mes tenemos un invitado para, expandirnos, conversar, una especie de encuentro, entrevista, por así llamarlo, ¿no? Claro, o sea, la idea es que El avión de papel, la columna de Johanna, en La Máquina de Pensar sobre literatura infantil y juvenil, se amplía, toma todo el programa, y en este caso, más que hablar de libros, es hablar con los protagonistas, los autores de los libros. ¿A quién trajo en esta ocasión? Invitamos a nada más y nada menos que Sebastián Santana, ilustrador, fotógrafo, diseñador gráfico, artista plástico, muy relacionado con la literatura infantil. Así que le agradecemos acá el contacto con Sebastián, así que bienvenido al avión de papel. Muchas gracias, es un gustazo, Johanna, Pablo. Con Pablo hemos hablado algunas veces. Siempre es muy lindo volver a la radio y al programa de A la Máquina. Bueno, y subirse al avión de papel. Ahora se subió Sebastián Santana, no solamente hace ilustrado, has dibujado, como decía ella, haces fotos, sino también ahora me vino que has ilustrado discos también, de Diego Presa, por ejemplo. Efectivamente, sí, tengo la suerte. Ahora, mira, justo hice el hecho de los discos a Diego Presa y a Voz Invisible desde hace unos cuantos años. No hice el primero, hice desde Cierro los ojos y todo respira, y con Diego en particular sí le he hecho todos los discos. Se extraña un poco porque es una tarea que ahora con este asunto del especie de muerte del CD, no tenemos más ediciones en papel, entonces, o sea, físicas, claro, digamos. Pero bueno, ahora va a salir el de Diego y Julieta, ese sí va a salir impreso, así que ahí volví a trabajar, en este caso diseñando solamente. Pero sí, es un trabajo que me gusta mucho, el de hacer discos y afiches. Y tenemos dos libros, que también sos el autor, el escritor, ¿no? Lo ilustraste, ¿no? Son dos nomás, ¿no? En realidad son más, lo que pasa es que no llegan a Uruguay. A esta altura tengo 4 que escribí y dibujé e ilustré, pero solo mañana viene mi tío y en la noche están acá. Los otros he intentado, pero bueno, estamos en vueltas, y este año salen 2 más, o sea que por una cuestión muy azarosa, digamos, no es que tenga una producción tan abundante yo, pero por cuestiones muy azarosas, ahora en cuestión de meses van a salir 2 títulos publicados en 2 editoriales distintas, en 2 países distintos, lo cual es toda una novedad para mí, o sea, no es que esté muy habituado a esto, que digamos. ¿Y cómo te sentís con eso, no? Porque ilustraste tantos libros de literatura infantil, yo empecé a ver imágenes y eran de tantos autores conocidos que tenemos siempre en las aulas, pero ¿cómo es eso de ilustrar? Porque una cosa es ilustrar para el texto de un autor, un escritor, ya hecho, y otra cosa, me imagino, otro camino distinto, el diálogo con uno mismo, ¿no? Donde uno hace el texto y ya piensa, ¿cómo te separás en eso? ¿O cómo son esos procesos? Y mira, me enteré, tenía muchas reflexiones al respecto, como si te dijera teóricas, digamos, en relación, por un lado había una cuestión que ya bastante se encaminó en Uruguay en los últimos 10 años, en relación al uso de la palabra autor, digamos, ¿no? El reconocimiento del trabajo del ilustrador como tarea autoral y demás, y sobre todo, o sea, por un lado, la palabra en sí misma, que bueno, es una palabra, pero son nombres, ¿no? O sea, le pone dimensión a algo, y también cuestiones que tienen que ver ya con la vida del libro, con la distribución de regalías y demás, que no es menor, digamos, no es el foco del asunto, pero no es menor. Todo ese debate que se dio, por lo menos en la vuelta en la que me tocó participar a mí desde hace unos 10 años,
se zanjó, bueno, bastante bien, fue una discusión interesante, pero bueno, yo no dejaba de ser un ilustrador que trabajaba sobre textos ajenos, que de todas maneras me siento autor de las ilustraciones, o sea, Claro. era autor y demás, pero había una dimensión en la que no había reparado hasta el momento en que salió el primer libro, en donde el único nombre que estaba era el mío, digamos. Yo ya había hecho alguna exposición de artes visuales, y ahí sí sentía básicamente el concepto es la soledad, digamos. La soledad y la responsabilidad. Yo ya había hecho obras en las cuales era el único titular, digamos, y tenía una idea de eso. Pero un libro es otra cosa, porque es radicalmente otra cosa, no es una exposición de cuadros, de dibujos. Y la sensación que me sobrevino cuando vi impreso Mañana viene mi tío, la primera edición, que fue de 2014, en Argentina, fue, estoy solo para defender esto y para sostener esto públicamente de quien venga y tenga algo que decir al respecto, digamos. Uno hace las cosas para que sean públicas y para compartirlas y más, y para que eventualmente, bueno, generen conversaciones, discusiones y demás. Y yo estaba bastante habituado a publicar libros sobre textos de otras personas y charlar desde ahí. Pero acá no quedaba otra que, o sea, era el único que podía contar cosas, responder cosas, encarar inquietudes, y fue una sensación de una soledad muy grata, pero te fue muy bien, aparte te fue muy bien con Mañana viene mi tío. Sí. ¿No? Tuvo el premio Alija, ¿no? ¿Por qué lo presentaste directamente? ¿Tuvo más repercusión en Argentina? Sí. Porque tuvo el premio de Alija, le contamos a la audiencia, que es el premio de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil, ¿no? Efectivamente, sí, que es la filial de IBI en Argentina. IBI es una asociación mundial de promoción de la lectura para niños y niñas y jóvenes, que se origina en Suiza a fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una organización de mucho peso y bueno, tiene sus filiales, en Uruguay está. Yo lo publiqué en Argentina por una serie de cuestiones entre azarosas y buscadas, digamos, pero también una feliz coincidencia de que el libro finalmente saliera en la editorial que había reeditado La Línea, que es este libro de Jacques Barnes y Beatriz Goldmerck, que a mí me marcó mucho para hacer Mañana viene mi tío. Y salió allá, y como en realidad yo soy nacido en Argentina, o sea, tengo las dos nacionalidades, podía postularse el libro a la Lija, y ganó el premio Mejor Libro Álbum del año, que ya fue muy lindo, pero además ganó el premio Alija, que es como, suena muy pomposo decirlo, pero realmente es así, es el premio al mejor libro de literatura infantil en general de Argentina. O sea, ahí incluye todo: novelas, ensayos, poemarios, cuentos, álbumes, y le tocó al libro. Yo siempre digo igual que le tocó al libro, digamos. O sea, yo soy el que lo recibe, pero de alguna manera soy un representante de la obra, digamos, entendiendo que no sé, o sea, Pablo también es escritor y no sé si le pasará algo similar, pero entendiendo que la personalidad de la obra no es la personalidad del autor, digamos, y todo lo que incluye la obra no lo incluye el autor. Entonces, uno en un punto es ese trabajo, pero el trabajo se escapa de uno, digamos. Y no, es una historia bastante fuerte, ¿no? Yo no te entendí exactamente qué quiere decir que escapa de uno. Quiero decir que es tu voz, o sea, es la voz de uno, es lo que uno desea hacer, y muchas veces ni siquiera es lo que uno desea hacer, muchas veces una obra es lo que uno puede hacer, digamos. Claro, lo que uno, claro. Y entonces, una vez uno va y lo hace, publica el libro, pero el libro tiene su vida, realmente tienen vida propia las obras, y entonces tienen dimensiones de convivencia que escapan a lo que la persona que lo hizo la hace. De ahí digo que se va de uno, digamos. Bueno, sí, digamos, sí. Y es muy hippie, pero, no, sí te digo, pero es la única manera que tengo de entenderlo. Hay una entidad que sale de uno, y en donde yo tengo, digamos, yo presumo que tengo la suerte de haber hecho Mañana viene mi tío, digamos. O sea, que esa obra se pasara por mi cabeza y fuera yo el autor, pero en un punto la siento un poco ajena, digamos. Sí, pero ese digamos, ese efecto yo creo que se da en todo creador siempre. Claro. Y es la idea de que esa creación, digamos, o eso que ocurrió, no coincide
con digamos, con la persona civil, con la personalidad, con el, ¿no? Claro. Con el que está hablando ahora, con el discurso que está haciendo ahora social, que es Sebastián Santana, que obviamente no es el mismo que si lo hace para adentro o si lo hace en una intimidad, ese discurso social, digamos, la máscara, ¿no? La palabra persona significa máscara en griego. Bueno, esa digamos, no tiene que ver con la creación, digamos, la creación viene de otro lado o atraviesa a esa persona, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y esa cuestión de que hay que jugar a los artistas por sus obras y todo eso que es larguísimo, ¿no? Pero es real, hay una cuestión ahí que está bueno, por lo menos reflexionarla, los que lo hacemos especialmente, ¿no? Para, sobre todo cuando viene un premio, no sé, yo lo pienso por ahí, o sea, salvo los premios de la trayectoria, que bueno, sí, Claro. Pero vos, por ejemplo, pensás que ese premio, que fue muy importante, te condiciona, por ejemplo, o te presiona, o para lo siguiente, porque, digamos, hay artistas que dicen una cosa que es interesante, que es que un premio, como te ocurrió a vos, es un reconocimiento de que parte de la sociedad está diciendo, esto es excelente, ¿no? Y por lo tanto, el ego del creador lo que quiere es tratar de satisfacer a esas personas que le dicen que es excelente, y entonces diciendo, bueno, yo si puedo les voy a dar algo parecido, ¿no? Claro. Por otro lado, dentro del ego del creador también hay otras partes que quieren, o no sé si están dentro del ego, capaz que están en otra parte, que quieren expresarse, ¿no? Y dicen, no, yo no quiero de nuevo lo mismo, ¿no? Claro. No, acá lo que me pasó fue que me hizo muy feliz que se le diera un reconocimiento así a un trabajo de esa naturaleza que plantea esas cuestiones. De alguna manera siento que el premio es a quienes también colaboraron a que ese trabajo existiera, digamos. Eso es lo que me termina pasando, digamos. ¿Y quiénes fueron? No me presiona, pero me genera esa cuestión una cuestión compartida. En el fondo es eso, realmente. De repente con otras cosas, yo qué sé, tuve la suerte de obtener el premio Paul Cézanne de Artes Visuales que da la Embajada de Francia. Y ahí sí sentía que era un premio para mí en cuanto creador. Pero en el del Mañana viene mi tío lo sentí como una cosa compartida, no solo por la editorial, sino por la gente que sostiene la lucha de la búsqueda de tiendas desaparecidos. Digo, ahí sentí una cuestión comunitaria por el tema de fondo. Más allá de que después el libro se puede leer en otra clave, digo. Por ahí viene. Claro, la historia es muy fuerte y también te digo que uno revisa los temas que trata la literatura infantil uruguaya y es uno de los pocos, hay otro de Magdalena Helguera que toca este tema, ¿no? Sí. Para niños, ¿no? O sea, que también es como bastante, o sea, único, por así decirlo. Sí, hay una peculiaridad y que está bueno planteársela. Ahora, justo hace poco salió uno que es muy lindo, que se llama Carta de un ausente. No me acuerdo el nombre del autor, perdón. Soy una bestia, no lo retengo. No lo tengo. Si te interesa, buscarlo y lo recomiendo a la audiencia porque es un muy lindo trabajo que Nicolás Mederos, creo que se llama el escritor, y hay un ilustrador, el ilustrador sí que la verdad, mira vos, no me acuerdo el nombre del ilustrador. Justo. No está bien. Lo buscamos. Ese trabajo versa sobre el tema también. Entonces, pero hay muy poco, y si lo comparas con Argentina, ni que hablar, digamos. Sí, muchísimos más. Ahí tenemos una cuestión a reflexionarse. Y se hizo también, yo estuve viendo que se pasó también a cortometraje, ¿no? O animación, quizás, ¿no? Ese juego de pasar a otro formato y distribuirlo en otras redes, ¿no? Sí, totalmente. Sí, mira, el libro, su vida hasta ahora, que viene siendo que me da muchas alegrías, más allá de que es una cuestión dura y demás. El libro, salió en 2014 en Argentina por El Eclipse, después salió en el 18 con Fondo de Cultura Económica en México, y ahí tiene distribución mundial. Después salió en portugués, por Libros La Matriz. Después salió una edición que es muy peculiar, que es en gallego. Digo peculiar porque es un idioma muy específico, digamos. Y ahora hace poco salió en inglés. Y en el medio de todo esto, un amigo que ha realizado audiovisual de Argentina, Alejo Vilarino, hizo esta animación que está en YouTube, está colgada, está libre de verse y compartirse, que fue muy simpático porque nunca me avisó que lo iba a hacer. O sea, me manda un día un link de YouTube y me dice, mira, hice esto, no sé si está bien, no sé si tengo que pedir permiso, no sé qué pensar, pero ya está hecha.
Y digo, bueno, primero me encantó, dale nomás, déjame que averiguo con la editorial a ver si ellos tienen algún pero a la hora de hacerlo público, pero no, al final yo tenía los derechos de adaptación audiovisual en mis manos, entonces lo podía ceder a mi gusto, y lo que hicimos, que era la intención de Alejo, del realizador, fue que esté disponible de forma libre, digamos, y ahí anda, y es un trabajo precioso el que hizo, también con la música, Paula Tuero, la que hizo la música, era un trabajo. Sí, quedó muy lindo, quedó muy lindo. Me estoy fijando acá en internet, perdón que interrumpa, pero la carta de un ausente es de Nicolás Mederos Turubich y la ilustración es del argentino Federico Gallardo. Muchas gracias, simplemente Pablo, para que queden los dos datos. Perfecto. Bueno, y después vino En la Noche también, que es tu segundo libro, que también es súper, ¿no? Que va con un tema, porque por otro lado leí también que vos decías, no me meto tanto con el color de lo que yo hago, o sea, en cuanto a lograr las ilustraciones, pero En la Noche después me encontré con un libro que jugaba impresionante con todo. No sé si tengo razón en eso que te estoy mencionando en cuanto a la paleta. Sí, totalmente, sí. En realidad, con En la Noche pasan dos cosas que son peculiares, que son las siguientes. Por un lado, que lo dibujé 2 veces, o sea, hice dos tiradas de ilustraciones en 2 técnicas bien distintas. Una es la que salió publicada y otra eran líneas negras sobre fondo blanco, más parecido, si se queda, al tratamiento visual de Mañana viene mi tío, sin colores, y después en la compu invertí los colores para que fueran trazos claros sobre fondo oscuro. Al final salió publicada la otra. A veces dudo cuál me gustaría más, pero bueno, uno tiene que elegir y demás. Pero lo más curioso es que los 2 libros, o sea, los 2 proyectos de libros, Mañana viene mi tío y En la Noche, los hice casi que en simultáneo en su momento. Fueron de 2011 los 2, de mayo. Bien. Específicamente, eso lo sé porque tengo acá en la libreta que están los primeros apuntes de los 2, que están juntos, digamos. Y de hecho yo durante mucho tiempo pensé, porque es una libreta muy vieja, es de 2011, que el proceso de hacer Mañana viene mi tío me había dado una pauta de cómo podía generar una narrativa para un libro. Y después de hacer Mañana viene mi tío, yo pensaba, bueno, hice otro libro con otra perspectiva y demás. Pero resulta que no, que el primero que diseñé, digamos, fue En la Noche. O sea, es anterior, En la Noche, a Mañana viene mi tío en términos de creación. Después tuvo mucho tiempo esperando en una carpeta, pobre, a que fue el momento oportuno de salir, pero fue ahí. Y hubo en ese proceso de demora un cambio muy grande en la escritura, que si bien es muy breve, lo que tenía escrito en 2011 cambió totalmente a lo que salió publicado, digamos. Porque salió en 2021, ¿lo publicaste? El premio sí, Bartolomé Hidalgo lo recibiste en 2020. Sí, o sea, salió en el país, preparamos todo el trabajo y demás con la gente de Penguin, con Clara Mengual, que es la editora, que de hecho mi idea original era que saliera publicado en la colección habitual de Penguin, de libros álbum más grandes y de formato de tapa blanda y demás. Y durante el proceso ya me dijo que tenían ganas de hacer esta colección de tapa dura y convocando solamente a ilustradores que escribieran. No sé, que feliz de la vida, encantado de que lo hagan así. Entonces, bueno, va a demorar un poco más, todo bien. Estas conversaciones empezaron en 2018. Vino el 2019, empezamos a trabajar y después cayó el fatídico año 2020. Y ahí se fue todo al diablo. Pero bueno, finalmente el libro salió, ese tuvo la suerte de que le dieran el Bartolomé Hidalgo, entonces fue como muy lindo dentro de lo horrible de todo. Y es curioso, yo les cuento a los chiquilines cuando voy a visita, o sea, es un libro que empezó su germen hace 12 años, o sea, entonces es interesante ver esas cuestiones, en términos de las ansiedades a veces que uno pueda tener, los tiempos que se pueden llegar a tomar algunos trabajos, digamos. Claro. Y sí, por un montón de años, pero lo fuiste mejorando. Yo, sabes que llegué a ver unos bocetos En la Noche porque una colega, Elizabeth Rodríguez, está haciendo un artículo sobre el libro álbum. Sí, claro. Sí, y justo ella tenía unas imágenes que tú le habías pasado. Sí, y pude llegar a ver un par de bocetos, ahí está. Y hay un montón, me encanta porque, no sé, están todo, parece como un mapa, ¿no? Acaba un texto, acaba el otro. Y sí. Es divino observar eso como alguien, por lo menos para mí, que estoy como fuera de lo que es la ilustración, ver todo ese proceso creativo.
A mí me gusta mucho compartir ese tipo de cosas siempre, y me parece que interesa a la hora de ver como niveles de lectura o intenciones que quedan por el camino también, o el mismo errores que uno pueda cometer y demás, y siempre me resulta como muy grato poder compartir esas cosas y bicharlas cada tanto. Yo, una cosa que comento siempre es que guardo especialmente las libretas de apuntes para ver los errores que cometí, digamos, y los caminos que tomé, pero sobre todo ver cómo fueron cambiando algunas cosas y cómo pude resolver, básicamente ir haciendo capa sobre capa, digamos, o versiones y unas versiones, y me pasa, bueno, justo ahora, hace 20 minutos, un amigo me mandó una foto por acá, por WhatsApp, de unos cuadernos de Edward Hopper, del pintor, cuadernos de bocetos de Edward Hopper. O sea, me mandó una doble página abierta solamente, digamos, había, no sé, 8 dibujos. Y me explotó el cerebro, porque, bueno, quiero ver todo ese cuaderno. y decime, Seba, decís que en ese trabajo pasaron casi 12 años, ¿no? Sí. Yo creo que, te pregunto, si la forma de trabajar tuya es trabajar en muchos proyectos a la vez, llevando, porque no es lo mismo trabajar a pedido como reacción a generar un proyecto y aparte, digamos, compatibilizarlo con otro o estar. Ahora hace poco leía una cuestión de Bolaño, ¿no? Bolaño dando consejos para cuentistas, dice: los cuentos escríbelos siempre de 3 en 3 o de 5 en 5, ¿no? Bueno, sí, o sea, humildemente, pero sí, entre la dinámica laboral y de hecho la propia dinámica de la creación, si se quiere, y también de lo que va sucediendo, sí, tengo abiertas varias cuestiones a la vez, y con estos que son de desarrollo propio, donde muchas veces no tienen fecha, los voy llevando, armo estructuras de días y de horas asignadas bastante estrictas, digamos, para que no quede librado el entusiasmo, digamos. Claro, o para que no vaya, digamos, perdiendo energía. Sí, totalmente, exactamente. Pero dentro de eso sí voy rotando entre uno y otro, salvo cuando hay momentos, te debe pasar seguramente escribiendo, cuando en realidad ves que le encontraste como la puntita al ovillo y tenés que tironear durante varios días de corrido, porque realmente al final, de repente esta sensación que es muy rara y pasa muchas veces, que es que un buen día a un laburo le ves la forma completa. Claro. Sí. Y ahí sí, hay que meter, o sea, hay que aprovechar el envión, sobre todo entender todo lo que uno estuvo procesando por pedazos y que tenía un sentido, pero no se sabía cuál era realmente, y cuando le encontrás la forma. En eso ayuda mucho, de repente a mí siempre comento lo mismo, o sea, a mí me ayuda mucho ver obras de otras disciplinas lo más distantes posibles a lo que yo esté haciendo, digamos. O sea, no sé, ver documentales, o sea, leer novelas, cualquier cosa que me alimente caminos de reflexión sobre cómo resolver problemas o narrativos o visuales o de composición mismo del cuadro, pero sí, llevo a la par varios, algunos que tienen forma clara, algunos tienen forma de libros, o sea, sé que van a ser libros, entonces bueno, los voy pensando en libros, pero después me pasa mucho que hay cosas que no sé, como en esta cuestión de las artes visuales en las que me meto, el formato puede ser infinito, digamos, ¿no? O sea, de composición, instalación, de acciones vivas, qué sé yo. Hay una parte que se me torna un poco volátil de más, pero que igual me atrae, que es, bueno, esperar a que algunas intenciones de discurso, ¿no?, que son las obras, encuentren su forma adecuada, digamos. Bueno, esto va a ser foto, o esto va a ser exposición. Como el destino, pensar el destino que va a tener. Sí, exactamente. El destino público, digamos, la forma pública que va a ser la más adecuada para ese laburo. Claro. Sí, es algo así. ¿Y qué sería el destino público? El destino público en cuanto a la forma en la que la mejor forma, la forma más adecuada, no la mejor, la más adecuada para que sea público, digamos. Si es colgar unos dibujos en unas paredes en una sala, o hacer cosas del orden. Y vos pensás también si, por ejemplo, esto se lo puedo proponer a determinada editorial, o esto se lo puedo proponer a determinado no sé qué. Bueno, ahí empecé hace no mucho a
a ubicar con más precisión los perfiles editoriales, porque eso es una confesión, es una escandalosa, digamos, pero durante mucho tiempo realmente no le prestaba la atención debida al perfil de las editoriales a la hora del tipo de obras que uno les muestra. Y es súper importante. En Uruguay de repente no hay perfiles tan cerrados, digamos, porque es un país con un mercado chico y en general con ciertas definiciones, pero las editoriales que hay acá, por lo menos hasta donde yo veo, no tienen rangos muy acotados de publicación. Digamos. Publican, o sea, cosas que les interesen estéticamente, pero o sea, lo que me pasó fue que viajando a Buenos Aires y a la Feria de Guadalajara en México, que me empecé a encontrar con un mundo donde hay editoriales con un nivel de especificidad porque claro, tienen público al que venderlo, ese tipo de libros. O sea, como una línea específica y no se mueven ahí. Exactamente. Y ahí tienen su mercado, ahí tienen su manera, su público con el que se vinculan y demás. Pero entonces desde ahí empecé como a repensar cosas que tenía y a intentar hacerme un lugar en algunas en algunas editoriales donde me parece que el perfil que tienen es un perfil similar al mío. Igual eso termina súper interesante porque termina decidiendo el editor, la editora, y ahí hay un trabajo que hay que respetar, digamos. El no de un editor no significa el no a una obra, digamos. Total, tampoco, digamos. Entonces ese tipo de cosas son aprendizajes que tienen que ver no con condicionar la creación, pero sí con entender cuál es el ámbito adecuado para uno, digamos. O ni siquiera para uno, lo que decíamos antes, para la obra en particular, para esa obra en particular. Pero ¿y qué pasa si te dicen que no, digamos? Hay una cuestión ahí, digo, primero, en este mundo cruel, a nadie le gusta que le digan que no, claramente, ¿no? Pero digo, ¿cómo haces para decir, bueno, quizás a otro editor sí le va a interesar o pensás que hay que reformularlo, digamos? ¿Cómo te paras ahí? Digo, porque obviamente un porcentaje mínimo de frustración debe haber cuando te dicen, no, esto no. Primero me caliento como un chivo. Está. Claro, sí. Yo me caliento como un chivo, digo, pero ¿cómo se le ocurre decirme que no? Después pienso y digo, bueno, no, tiene razón. No, pero, o sea, más hacia el chiste, depende sobre todo de la expectativa puesta y hay un trabajo como de introspección muy grande que yo busco siempre hacerlo, digamos, un trabajo de revisión permanente interna. Es imposible, obviamente, la objetividad, pero sí buscando una perspectiva propia que sea lo más saludable posible en términos del vínculo con el ego, la vanidad, lo que uno considera su trabajo y lo que es el mundo. Digo. Como eso lo estoy revisando permanentemente. Claro, perdón, y también, digo, más allá del ego es el impulso creativo versus las necesidades de afuera, digamos, ¿no? Totalmente. Es eso, digamos. Sí, claro. Hasta qué punto el impulso creativo hay que, digamos, ¿no? Adaptarlo y hasta qué punto no, es decir, la verdad no sé. Totalmente. Y mira, entonces ahí me salva bastante las desilusiones, el estar haciendo muchas cosas. Entonces, claro. Bueno, ya de repente alguna no encontró su momento y me meto con otra, digamos. También hay tiempos que tienen algunos trabajos que de repente se diluyen en uno mismo. Te dejaron 2, 3 veces y un poco se diluye y en general siempre han sido los no que he recibido, que han sido muchísimos, han sido siempre muy muy honestos, por lo menos los he escuchado de manera muy honesta y con un grado de didáctica, de aprendizaje de por qué ese no, digamos. Entonces a veces la tosudez me ha llevado a pensar, bueno, no, pero tiene que salir a un lado y va y sale. Con el La Noche hubo un no muy grande, ¿sí? Que fue el que me hizo que lo guardaron en un cajón durante mucho tiempo, pero fue el que lo hizo que fuera un mejor libro, porque cuando el editor de precisamente de Mañana viene mi tía en Argentina me dijo, es lindo, pero los textos están muy flojos, o sea, vos podés hacer algo más, porque no, te está quedando, o sea, se queda, digamos. Y dije, bueno, dale, puede ser. Lo guardé y me quedó rumiando eso. Y después un poco me olvidé del proyecto y después, años después de esto que contaba, ¿no? Él lo vio en 2013. Ahí me dijo que no. Y el libro salió publicado casi 10 años después. Y cuando va a salir publicado por Penguin, charlamos mucho sobre la idea de que yo tenía que cambiar los textos
Y Clara me dijo, bueno, pero no están mal los textos. Y yo, sí, pero yo creo que puedo hacer algo más. Y por breves que sean, me tomó esos casi 10 años encontrar mejores rimas y mejores imágenes escritas para las imágenes gráficas, digamos. O sea que al final ahí hubo algo que estuvo bien en digo, ese es un caso feliz, digamos. Uh-huh. Sí, digo, y seguramente te ha pasado en varias ocasiones, porque a posteriori uno se da cuenta que ese no generó una evolución que no hubiera generado si bla bla bla, y uno obviamente va, pero el tema es en el momento, el tema es superar el momento, porque uno está en el presente y no piensa, bueno, esto dentro de unas semanas o meses, yo sé que no que me están diciendo me va a ayudar para bla bla bla. Después, qué maravilla esta instancia de análisis, ¿no? Sí, hay que estar muy abierto. Hay que tener un estado muy zen. Vamos estoy lejísimos de esto. Bueno, pero estaría bueno tenerlo. Seba, vamos a hacer una pausa aquí en la máquina de pensar. Estamos en la edición especial ampliada de El avión de papel de Johanna Hall. Después de la pausa seguimos aquí. A las palabras las sopla el viento, así se cuentan todos los cuentos. Cuando te cuento lo que te cuento, a mis palabras las sopla el viento. Viajan las alas, van trasnochadas de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos lunas y grillos les sopla el viento. Muy bien, amigos, continuamos en la máquina de pensar. Estamos en la edición especial o ampliada de El avión de papel con Johanna Hall y como invitado central Sebastián Santana, ilustrador y bueno, fotógrafo y un artista visual, digamos. Y en el bloque anterior estamos hablando, bueno, de eso que generalmente no se habla tanto, que es bueno, cuando las perdidas, ¿no? Uno puede cantar, ¿no? Uno cuenta las batallas ganadas, pero difícilmente cuenta las perdidas, porque entre otras cosas no es... Una vez Carlos Maggi lo escuché diciendo lo siguiente, ¿no? De los escritores, dice: todos los escritores presentan los concursos ganados, los premios, nadie habla de los concursos perdidos. Totalmente, sí. Mira, a mí, por ejemplo, me pasó, ahora estoy, ya es información pública, o sea que puedo mínimamente, pero lo hablo. El año pasado obtuve una beca de creación del MEC, la beca FEFCA, que es una beca de reconocimiento a la trayectoria y un impulso para la creación, digamos. Y perdón, y estabas hay dos franjas, entre los 10 y los 20. Sí, ahí va, estoy en esa franja que me la dieron en esa que siempre me presenté, que era entre 10 y 20 años de trayectoria, o sea, más de 10, menos de 20. Exacto. Me presenté 8 veces a esa beca. Y el año pasado por fin dio porque claro. O sea, ya era como una especie de cabeza contra la pared hasta que es el agujero, ¿no? Pero quiero decir, ese también es un no, y pasé por muchos jurados, es otra cuestión, no es lo mismo un concurso que un jurado, digamos, de un premio, pero tiene algunas cosas que tienen que ver en términos de cómo se lo toma uno, a qué le están diciendo que no, quién está diciendo que no, y es súper importante, o sea, trabajar esa frustración, a pesar de incluso, o sea, eso, insisto, lejos de no calentarme. Sí, claramente. Claro. No, pero está muy bien. Porque si no parece que uno fuera, como el estado zen ya. Un maestro zen, sí. Total. Pero lo bueno es que uno puede renacer y venir, no como el ave fénix, y salir renovado también, ¿no? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Hay buenas experiencias en eso también. Sí, totalmente. Y creo que va también un poco en la tenacidad, porque uno dice, bueno, te dan el primer no, y dice, bueno, yo no sirvo para esto, porque también puedes llegar a pensar, como le pasan a muchos escritores o, bueno, artistas, y yo no sirvo para esto. Y guardan todo, pero después alguien les dice que sí, y ahí renacen y siguen adelante, ¿no? Totalmente, sí, y además hay es como esa preguntarse, ¿no? Es súper importante, o sea, ¿cuál es la razón de hacer esto, digamos? O sea, publicar libros, no, es una consecuencia que uno desea fervientemente, pero lo primero es que uno no puede, como lo que dice este hombre que es Carlos, se me fue el nombre, el autor de El Bastardo, Carlos María Domínguez, Carlos María Domínguez, el escritor, que dice que él dice algo así como, lo dice mejor que está mala cita, pero dice algo así como que la gente que escribe tiene un problema con el lenguaje, tiene un problema de vínculo con la lengua, y que lo que intenta es resolver ese problema de vínculo con el lenguaje y siempre pierde, por eso vuelve a intentarlo una vez más, digamos.
Después que se genere una obra, que tenga reconocimiento, que se circule y demás, está bárbaro. Pero en el origen de la cosa hay una cuestión íntima que es irrenunciable, digamos. Es muy ingrato la frustración, pero bueno, eso hay que laburarlo, pero lo primero es que tiene que suceder otra cosa, digamos, no las ganas de ver el nombre impreso, porque si no estás en problemas, digamos. Sí, pero no, es muy fácil, digamos, yo te escucho, es fácil decir, hay que trabajar la frustración, digamos, ¿no? Pero implica todo un trabajo, digamos, no solo sobre uno, me imagino, sino también sobre las circunstancias, ¿no? Sí. Es lo que decía Johanna, digamos, o sea, esto quiere decir que no sirvo, o por ejemplo, sobre todo en artes visuales a veces se ve muy claramente, yo veo más claramente en artes visuales que en la literatura, en las dos las hay, que hay modas, tendencias, Claro. Esto es más cool, y digo, yo no estoy en esa onda cool porque no curto esa onda, no lo voy a curtir porque no me sale y no quiero hacer, entonces uno puede decir, bueno, voy a ser periférico. Claro, sí, ahí hay una cuestión que es muy ingrata por la dimensión del Uruguay. Yo trato de no ser injusto porque además tiene cosas maravillosas este país, pero realmente hay una cuestión que es de dimensión, que donde acá de repente eso entra, o sea, fuertemente, o determinadas agrupaciones y ámbitos y después circunstancias más macro generan el espacio de visibilidad para una línea, y parece que lo demás estuviera absolutamente perimido, y la contemporaneidad no pasa solamente por una tendencia o estar referido a un par de autores, pasa también por entender el mundo en el que estás parado, en el hoy, y después hablarlo de determinada manera. O sea, la exposición de Gamarra, ¿no? De José Gamarra, que acabo de bajar ahí en el Museo de Artes Visuales, es un pintor, o sea, no tiene un aparato de reflexión y de justificación teórica detrás, o sea, no lo pone él eso primero, pero es el nivel de subyugación que generaban en el público, lo veías ahí, porque la obra es maravillosa. Sí, no, y aparte me parece, yo lo entrevisté acá, parece que no es un pintor uruguayo, ¿no? Por los colores, la paleta altísima, todo selva. Totalmente, sí. Entonces, claro, es como correrse de un lugar que es difícil en un medio chico, porque claro, es verdad también, bueno, si ves que todos andan por determinado lugar y no hay más espacio, porque eso, somos 3 millones, hay dimensiones que se van achicando muchísimo, digamos. Claro, se hace difícil como volver a esa pregunta del, bueno, ¿qué estoy haciendo con esto? Y ahí igual me remito, estoy citando gente sin parar, pero me parece que es lindo siempre, como citar laburo de otros. Hay un pintor que se llama Andrés Sebane, que vive ahí en la Ciudad Vieja, y él desarrolla, es pintor en términos de acrílico y óleo, ¿no? Sobre lienzo, es un laburo súper sólido, y genera movidas de exposiciones y demás con su círculo de allegados, que están, o sea, la cuestión o sea, que es siempre un riesgo, ¿no? La autoedición, digamos, pero no está mal como experimento, como búsqueda y también como espacio de compartir con los demás, que es al final lo que uno busca con todos estos laburos. Sí, y además un detalle que no, digo, yo supongo que a esta altura, obviamente vos, Seba, lo serás muy consciente, pero no siempre todo el mundo es consciente, es que cada obra es como un peldaño que te lleva a la siguiente, ¿no? La siguiente no hubiera podido ocurrir si no ocurrieron esas 3 o 4, y obviamente nadie tiene ni idea del cuál iba a ser la siguiente, ¿no? Sí, absolutamente, totalmente, es verdad. Sí, uno cuando se pone como tanto tiempo en esto, le perdés un poco la dimensión de esa cosa de cómo se va alimentando el laburo anterior con el siguiente, y en las relaciones que genera con otra gente, con lo que pasó cuando lo sacaste para afuera, claro, como el itinerario, ¿no? Sí, no, y hay también, perdón, hay también un proceso de darse permiso, yo lo creo, ¿no? O sea, uno dice, esto funcionará, no sé, yo no funcionaría tanto, vamos a ver, no sé qué, y de repente ve que funciona, entonces, bueno, entonces sirve, y entonces eso es como un permiso o interno, ¿no? Digamos, ¿no? De internamente decir, bueno, no me voy a obligar a hacer tal cosa si yo ya sé que esto funciona. Sí, totalmente, por eso que está muy bien eso que decís, el especie de permiso, ¿no? Que tiene un poco que ver con
formas de censura, hay miles de formas de censura posibles y algunas tienen que ver más con la cuestión anímica, digamos, de, bueno, Claro. para que más allá de los temas, ¿no? Porque la primera de gran censura es, bueno, el tema, ¿no? Y es como una discusión aparte. Pero después la pertinencia, y qué sé yo, andá y hacelo, si te persigue, si no te deja dormir aquello, andá y hacelo. Claro. Como Sí, pero otra forma de censura es cómo creo yo que deberían ser las cosas. Bueno, sí, y de repente la cosa quiere ser por otro lado, ¿no? Totalmente, sí. Y hay que dejar, claro, y ahí es donde no la cosa, muy bien, porque es eso, es el laburo, es la obra, como se quiera decir, es una cosa, o sea, que Claro. está ahí flotando y se va al lugar adentellado. Exacto. Si no le das mucha bola, la vas a pasar medio mal, porque no te va a dejar dormir, entonces amigarse con lo que uno tiene adentro y sacarlo, y hay que tener hay que tener cierta confianza en esa cosa, confiar, ¿no? Digamos, por más que digamos racionalmente digas, no, esto está mirando fuera del tarro, esto no va a suceder, no sé cuánto, pero bueno, es como una especie de dejarse llevar, digamos, que tiene que ver con la confianza, la entrega tiene que ver con o sea, entregarse a eso tiene que ver con la confianza. Totalmente, sí. Y es más fácil, no digo, obviamente que no es fácil, difícil, pero digo, cuando ya te invitan para ilustrar un cuento, ¿no? Un libro para niños, que tenés muchos, es como más fácil el tránsito para lograr ilustración o lograr el personaje. Porque yo, por ejemplo, estuve estudiando, hice un análisis sobre el género a través de la ciencia y llegué a esta colección Más allá del cielo en la que participaste, que tuviste que caracterizar a la Sofía, que es una de las niñas, ¿no? Curiosa, o sea, que traspasa un poquito lo que es esto de la mirada, ¿no? Más masculina de lo que es la ciencia. Y ahí tuviste que pensar bastante, o cómo pensamos los uruguayos, cómo ibas a retratar a esa niña, o salió... Mira, salió, hay una cosa que se va dando, que es el oficio, que está bárbaro, o sea, que realmente, o sea, es lo que uno construye para poder resolver, para poder alinearse, digamos, con cierta, con destreza en lo que uno tiene entre manos, digamos, ¿no? O sea, fácil no es, pero sí hay una cuestión que uno se habitúa y gana velocidad de trabajo, por decirlo así, de manera complicada, pero que no, para no decir la palabra se hace más fácil. Fácil no se hace, uno conoce la cuestión, entonces conoce el lenguaje, entonces gana práctica. Eso por un lado. Y después siempre, de todas maneras, hay un intangible, y en los trabajos con otra gente muy peculiar, de dónde aparece, hay un intangible y un inesperado, que es cuál es el ímpetu o el impulso que le da cierta forma a las cosas. En el caso de Sofía en particular, lo que sucedió fue, por un lado, cuando me convocan al primer libro, que se llama, que te da el nombre un poco a la colección, que es Más cerca del cielo, la arqueóloga, que es mi cuñada, una de mis cuñadas. ¿Sotelo? Sí, exactamente. Ay, Moira la Sotelo. conocimos acá, Maldonado Moira, sí. Ella, bueno, es mujer. La escritora Silvia Solar también era mujer, entonces, y el fotógrafo Pablo La Rosa era un hombre. Pero entonces, ya que la científica fuera mujer, seguramente, inconscientemente, me puso en un plano de corrimiento. A mí, en general, los personajes femeninos se me ocurren, me vienen, cuando estoy haciendo cosas por mi cuenta, muchas veces aparece, la definición de género, si te quiere, el personaje es como una especie de flash. Bueno, ahí no tengo una duda. Va a ser un gurí o una gurisa, se configura solito. Y acá pasó igual, que habíamos hecho una visita a un sitio arqueológico y había una niña en la vuelta, que de ella tomé un poco algunas características. Es basado en hechos reales. Mínimamente, pero sí. Y después iba a haber se hizo un video y una locución que le hizo una de mis sobrinas, Martina, que ahora tiene como 19 años, creo, en aquel momento era chiquita. Y eso estaba cerca, pero sobre todo esta cuestión del arrojo. Hoy ya, por suerte, se ha ganado mucho espacio o sea, finalmente, ¿no? Siglo XXI, pero hay cierto reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres que se dio hace no mucho, ¿no? Venimos como dándonos cuenta. Y todavía, y yo diría construyendo todavía, ¿no? Sí, total. Pero viste que en los últimos 5 o 6 años hubo un aluvión, por suerte. Sí, hubo, Y a mí igual yo lo venía, como era una cosa que me venía generando dudas. Hay un libro de un texto de Roy Berocay que ilustré, que me divierte mucho, se llama Instrucciones para atrapar un monstruo peludo. Exacto. Y ese libro, el texto, cuando me lo pasaron, que es un texto muy muy breve, como muchos de los textos de los libros álbumes, dice algo así, arranca diciendo, este es un libro, o sea,
hay niños, hablan en masculino, digamos, porque bueno, usa el genérico, pero yo leí aquello y dije, la imagen que se tenía era que era una gurisa, y no lo cambiamos, no pusimos hay niñas, digamos, o sea, hay niños muy valientes, no sé qué dice algo así, y les dije enseguida a la editora y a Roy, che, yo acá voy a dibujar una botija, que la protagonista sea una niña, independientemente que use la palabra niño, porque esto ya la vi a la botija, o sea, se impuso, claro. Es la cosa. Mirá. La cosa. Claro, ya la visualizaste. Y hay, eso es intuición, y hay que darle mucha bola a esto, hay que... porque tiene que ver con la honestidad, uno se siente cómodo si lo está haciendo bien, porque si lo forzás también te sentís incómodo. Si hiciera una cuestión para cumplir con lo que creo que es la expectativa de alguien más, no me lo banco mucho rato haciéndolo, digamos, termina fallando, digamos. Es muy difícil como explicarlo, pero tiene que ver básicamente con la intuición y con la honestidad de lo que uno leyó entre líneas en el texto, digamos. Es eso al final. Claro. Es como estar atento a una percepción que no es totalmente lógica o racional. Totalmente, y que no está dicha en las líneas del texto, pero que está entre líneas. Claro. Porque si le hubiese hecho ruido a Roy, él me iba a decir, no, pero me dijo, me encanta, o sea, y sin darle mucha explicación, en algún lugar de él también estaba esa cosa de poner el derecho a la rebeldía en una botija, aunque el libro hablara de niños, digamos. Es como un caso del que siempre vuelvo, porque fue explosivo. Era una niña, era peticita, además, tenía que ser como así, como el paradigma, o sea, el antiparadigma del niño valiente tradicional. Claro. Y eso es lo bueno de la ilustración, que también en esto del libro álbum podés leer más cosas, ¿no? Claro, está el quinto, pero vos lees ahí. Sí, y ahí está la responsabilidad también porque le pones una lectura y le pones una forma y le pones unos colores y una técnica, le das imagen a algo que no tenía, que no solo, que si bien no tenía imagen explícita, iba a tener miles de imágenes en las cabezas de cada lector y cada lectora, entonces también, claro. Es un laburo en el que hay que estar atento a la honestidad que estás buscando y en la que estás en ese momento, y dejarse yo mira, me pasó recién, empecé a encontrar una forma como mucho más certera de ilustrar. Me llevó un tiempo largo, o sea, lo hacía y estaba satisfecho, pero en 2015 empecé a entender una manera, un poco antes, en 2011, empecé a entender una manera de leer los textos a la hora de ilustrarlos, que tenía que ver con buscar en mí experiencias que me pusieran en lo que yo creía que era el espíritu de fondo de la obra. O sea, a ver si me explico, es como tratar de encontrar una conexión, o sea, una conexión emocional, claro, con el corazón más íntimo de la obra. O sea, no tenía que ver con que me gustara, que además que eso sí tiene que pasar, pero sí con que yo la entendiera como algo que yo podía haber contado también. Claro. Y desde ahí, bueno, me hizo sobre todo de repente elegir algunos textos sí y otros no, o sea, respetuosamente, pero decir, este texto me parece que está bien, pero no genera cosas especiales, entonces prefiero que se lo den a alguien más, o sea, porque encontrar el ilustrador o ilustradora adecuada para un texto es un tema también, que es importante, es interesante pensarlo. O sea, ¿has rechazado textos a veces? Sí. Y con el convencimiento de que básicamente yo no sentía que yo no era la persona adecuada, no es porque no me gustara, digamos. No es que estuviera haciendo un juicio de valor sobre el laburo, sino que yo no lograba conectar de una manera en la que le encontrara una forma que me atrayera a seguir. Mira, un caso así como que lo puedo contar, porque además estoy feliz de haberlo rechazado por lo que pasó, fue Cuando el temible tigre, que es un texto de Virginia Brown, sí, que es una gran escritora, que lo ilustró Matías Acosta, que es un gran ilustrador. Ese texto me lo dieron a mí para ilustrar, junto con Un avión aterriza donde puede. Y querían que hiciera los dos. Y leí El temible tigre, me dije, me pareció simpático, pero no le encontré más nada. Y me pareció en exceso yo hacer dos en esa colección, hacer dos libros, siendo que hay un montón de gente para laburar, pero sobre todo me pasó que me encontré sin una emoción muy rotunda que me permitiera decir, voy por acá, digamos. Y le sugerí a la editorial, mira, hay un loco, Matías todavía no había publicado,
y le sugerí mirar su laburo, no para ese texto en particular, sino para mirarlo en general, y se lo terminaron dando él, y el libro, que eso es una maravilla. Sí, muy lindo, un colorido aparte, impresionante. Sí, y la lectura que hace, ¿no? De lo que se narra, digamos, el final. De hecho, Matías le pone, hay el libro cierra con una doble página que no tiene texto y que redefine, o sea, entendió el corazón del asunto. Yo no había entendido nada cuando lo leí, evidentemente. Y está bueno que eso pase, que le pase a uno, decir, o sea, no porque uno sea versátil y profesional implica que pueda hacer todo, digamos. Claro, esa es otra sabiduría más difícil, ¿no? Pero sí. Uno de los grandes actores del cine, Laurence Olivier, y de teatro inglés, decía que él, por ejemplo, que era un genio, él no podía hacer todo, que la sabiduría de él era saber en qué rango estaba el abanico de cosas que podía hacer. Mirá, bueno, qué honor esto, la verdad que no lo sabía. Ahora voy a poder citar a Laurence Olivier, porque aparte es increíble, porque era famoso porque como daba la sensación de que él podía hacer cualquier cosa, ¿no? Claro, digamos, mirá. ¿no? De cualquier personaje, y él decía que no, que era darse cuenta hasta qué punto se podía y hasta qué punto no, y punto. Mirá, bien, me encanta, porque no tenía idea, y es exactamente eso que humildemente pensaba también, ahora lo pienso más todavía. Sí, bueno, lo que pasa es que se ve que vos también, Seba, sos alguien que reflexiona mucho sobre el oficio. Atención, no todos los ilustradores, no todos los artistas visuales, de la misma forma que los escritores, no todos reflexionan sobre su oficio. Bueno, eso es algo que yo invito siempre a hacer, o sea, como la lectura abstracta de la cosa me parece fundamental para aprender, para buscar, bueno, hasta dónde puede llegar el laburo de uno, ¿no? O sea, y ahí el dar talleres, por ejemplo, es una actividad que durante mucho tiempo le escapé porque pensaba que no era algo para mí. Eso es lo que me ha permitido pensar mucho el qué pasa con lo que hago y demás. Y sí, me interesa muchísimo, y de los últimos como que encima empecé a leer y me hicieron volar el sombrero fue Ricardo Piglia, que es como uno de los grandes pensadores de la obra. O sea, de repente sobre la de él nota, bueno, es igual sobre la de él reflexiona, pero el nivel de lectura que hace sobre las cosas me interesa muchísimo y me parece súper importante. Claro, pero ahí está, digamos, es buscar recursos, estás buscando recursos de pensamiento sobre el oficio de narrar, ¿no? Y Ricardo Piglia, claramente, en literatura. ¿Buscás también, o hay formas, la verdad que no sé, sobre el tema del arte visual? Porque digo, al tener un taller, uno tiene que más o menos objetivar para tratar de comunicar, ¿no? De las cosas. Y una cosa es muy interesante, es que hay muchos libros para recursos literarios, para recursos de escritura, digamos, ¿no? Y para el arte visual, ¿hay o no? Bueno, yo voy armando una bibliografía muy a los ponchazos porque no tengo una formación organizada en un ámbito académico, entonces voy descubriendo autores gracias a conversaciones con colegas y hallazgos un poco muchas veces fortuitos, y uno que es fundamental, que lo descubrí hace no mucho, y es John Berger, por ejemplo. Sí, impresionante. La manera en la que él lee las imágenes, y él además él dibujaba. Hay un libro que es una maravilla, tengo acá justo arriba, que se llama Sobre el dibujo. Él dibujaba y era un dibujante más que correcto, digamos. Y ese es un tipo que es fundamental para recomendar para esto. Y tiene documentales aparte, ¿no? Tiene documental, la serie esta de Modos de Ver. Sí. Después hay uno que es precioso, que está en YouTube entero, que es, a él lo operan de catarata y hacen un documental cortito, dura 40 minutos, una cosa así, después de que lo operan. Ya es un hombre grande, digamos, y es muy lindo. Y por ahí, y después voy buscando pintores o escritores o ilustradores y que hacen escrito cosas. A veces me va mejor, a veces me va peor. Ahora hace poco descubrí a uno que es un alemán, que no estuvo muy bueno igual el libro, así que no lo voy a recomendar. Pero no, quédense con John Berger, porque John Berger es impresionante como escritor, incluso tiene novelas, pero aparte como persona que razona o que hace filosofía sobre, no solamente sobre las imágenes, sobre los cuadros, que esa serie está bárbara, sino sobre la existencia humana. Él está filosofía sobre la existencia humana. Sí, es un tipo al que hay que ir mucho, y además es muy ameno, es muy amable para comunicar, como te trata bien, o sea, uno
se pierde la mitad de las referencias, pero igual no te sentís mal de no saberlas, ¿no? Es como... Sí, claro que sí, no está allá arriba, digamos, en el documental también se ve, incluso tiene la pinta de un inglés bastante normal y común. La serie creo es de los 80 más o menos, y está en YouTube. Bueno, no sé, Johanna, ¿nos queda un minuto? No, yo me quedé también, ahora que estabas hablando de estos autores y de tu taller, también, así capaz que brevemente podés decir algo como es tu relación con los materiales que usás, porque también leí que te gusta trabajar con materiales viejos o que encontrás por ahí, o una cartulina o un rollo, y tiene algo que ver eso con tu mirada de ver las cosas, en el sentido, bueno, con lo que hay fabrico otra cosa, ¿no? O reconstruyo. Nos queda poquito, por las dudas. Bueno, dale, sí, muy brevemente. Dale, sí. Mirá, se fue dando por un poco por mi historia personal, o sea, familia, clase media, tirando para abajo, pero bien, o sea, con necesidades indispensables satisfechas, y me fue enamorando las historias. Por esto lo reflexioné después, me di cuenta después que me gustaba pensar que eso que en lo que estaba laburando había tenido una historia previa, y le podía encontrar una historia y estaba incompleta, digamos. Hay algo de eso, digamos, como de especie de hacer una suerte de arqueología. Yo de botija que ser arqueólogo, digamos. Entonces, como de hacer una arqueología caprichosa de los materiales. Un poco viene por ahí, sobre todo con los papeles me pasa mucho eso. Y buscarlo, o sea, intentar leer una historia detrás de las cosas. Al final me interesa contar historias, digamos. Y parte de eso, digamos, como para responder así en breve. Muy bien, Sebastián Santana, gracias por estar acá en esta edición especial ampliada de la columna de Johanna Holt. Les mando a los dos, a Johanna y a Sebastián, un gran abrazo. Ha sido un placer, la verdad un gustazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por estar. Chau, amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana seguimos a partir de las 18 horas por Radio Cultura. Que lo pasen muy bien.